Está haciendo tema justamente unos textos que se están utilizando en la provincia de Buenos Aires para lo que sería la educación sexual integral, o sería la ESI, ¿no? Libros que, hay que aclarar, no son de lectura obligatoria, sino que son como De recomendaciones. Esto lo sacó a colación la vicepresidenta Victoria Villarruel para cuestionar la ESI, porque señaló contienen escenas sexuales explícitas. Y a raíz de esto, la Fundación Natalio Morelli denunció penalmente al director general de Educación, Alberto Silioni, por la distribución de estos textos. Estamos hablando de novelas de autoras consagradas como Claudia Piñeiro, como Gabriela Cabezón Cámara, o como Dolores Reyes, en particular de ella su novela hiper premiada, tengo que decir, Come Tierra. La denuncia penal es porque son inapropiadas para estudiantes de entre 12 y 15 años, aunque el plan de lecturas bonaerense, que pone a disposición de las bibliotecas escolares estos textos, tiene la advertencia de que su lectura sea con supervisión de un adulto y esté dirigida a jóvenes del último año de la secundaria. Ok, para chicos de 17 años. Claro, esta es la polémica, digamos, ¿no? Esto es lo que se generó, empezó con Villarruel, hay una denuncia penal y están estas lecturas recomendadas en el plan de lecturas bonaerense. Bien, hablamos con Gustavo Sorsolinas, referente de Argentinos por la Educación. Hola Gustavo, buen día. Acá Josefina Pouso y el equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿qué opinión te merece esta situación que recién planteábamos? Mira, a ver, los libros, la literatura, digo, en general, tienen un amplio espectro de temas, contenidos, miradas. A mí, digamos, es eso, es literatura, y punto. Empezar a decidir sobre qué se puede y no se puede leer en la escuela es un tema, digamos, que no admite opinión si no sos un experto. Claro. Esa selección de 100 textos que se eligió para armar el proyecto, y que son los 100 textos que llegan a las escuelas bonaerenses, a las bibliotecas, como ustedes bien decían, no de lectura obligatoria, sino para ser utilizados por los docentes. Bueno, están ahí a disposición. No hay obligación de hacerlo. Por supuesto que hay que tener una cierta capacitación y cierta experticia para poder utilizarlos en el sentido en el que allí están propuestos, ¿no? Justamente para trabajar en la ESI. Entonces, claro. bueno, cada vez que se habla de la ESI aparecen estas distintas miradas de la sociedad que por supuesto están presentes, ¿no? Vos fíjate, Gustavo, perdóname que te interrumpa, mientras te escucho. Docentes que están muy de acuerdo con su inclusión en las aulas, y otra parte de la sociedad que no cree que esto tenga que estar en manos de la educación, sino que corresponde digamos, al mundo privado de la familia. Gustavo. Entonces, bueno, la ley establece claramente que el Estado es el garante de que la educación sexual integral esté presente en las escuelas. Claro, bueno, esa es la discusión de fondo. Existe. Me parece, Gustavo, ¿me escuchás? Sí, Ahí te está. escucho. Trataba de decir respecto a esto que vos estás manifestando, que existe, ¿no? Digamos, cómo se nota y se evidencia la resistencia que existe todavía en lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Digo, en la escuela o en los hogares, porque a mí me da la sensación que aquellas familias que de alguna manera están en contra de la ESI no son familias que trabajen este tema puertas adentro. Sí, claro, o lo trabajan con una mirada muy diferente a la que... Sí, muy sesgada. A la que uno... Claro, sí, por supuesto. A ver, está claro, la sociedad en esto también tiene
una grieta. Recordemos el tránsito que tuvo la ley que permite el aborto. Ustedes recordarán. Sí. En el primer tratamiento la ley no pudo ser promulgada por unos pocos votos en contra, y luego en su segundo tratamiento sí fue aprobada, y también por unos pocos votos a favor. O sea, la sociedad está bien, estamos mirando a los representantes, ¿no? Pero de alguna manera el Congreso refleja un poco el pensamiento de la sociedad. Y es claro, digamos... Sí, lograr una mirada diferente, ¿no? Digamos, nos va a llevar no poco tiempo hacer entender digamos a todos estas cuestiones, ¿no? Digamos, el cambio cultural en este aspecto no es mágico, no es una perilla de luz que uno prende y apaga y mágicamente esto va a suceder. Gustavo, Bernard Pertot te saluda, ¿cómo estás? Pensaba sobre esto que estabas planteando. Yo cuando fui al secundario no existía la ESI, porque bueno, tengo algunos años, pero leíamos, y esto sí es lectura obligatoria en las escuelas, El Matadero de Esteban Echeverría. El Matadero de Esteban Echeverría, no sé si te acordás, yo lo recordé ahora gracias a algún docente que lo publicó en redes sociales. Tiene una escena hacia el final de tortura sexual. Les voy a leer un poquito de Esteban Echeverría. Perdón por el lenguaje explícito que les molesta a algunos, pero es de Esteban Echeverría esto. Dice uno de los rosistas, ¿no?, que lo atrapa al unitario que aparece en el matadero: abajo los calzones de este mentecato, cajetilla y analga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa. Esto es una escena que leíamos como lectura obligatoria en la secundaria años 90. ¿Qué literatura? ¿No deja de ser literatura? O sea, chicos... Bueno, obviamente hay que trabajar sobre esto, no es que simplemente se lo lee y se lo pasa, ¿no? Pero digo, y esto forma parte de la lectura obligatoria porque es una de las obras literarias más importantes del siglo XIX, El Matadero. Y sin embargo está, y nadie se hace problema por esto. Es el libro, yo lo leí en la escuela secundaria, claro. ¿sí? Y no fue en los 90, no fue en los 80, fue en plena dictadura. A mí me tocó leerlo en cuarto año de la escuela secundaria. Y claramente tiene y recuerdo el impacto que trajo esa digamos esa lectura en mi curso, ¿no? Y estamos hablando de hace 50 años. Claro. Me parece que, nuevamente, si esto está mediado por un docente que siente que tiene las herramientas para trabajar con esta cuestión, no va a haber dificultad. Pero tenemos que saber que hay una parte importante de la sociedad que no piensa en este sentido, ¿no? Que tiene incluso otros valores alrededor de esta cuestión. Esto me parece que es lo que se está discutiendo, no esta novela, no este autor, no esta cuestión particular, sino una forma de pensar justamente la educación sexual integral. Esta es la cuestión de fondo. Sobre todo, Gustavo, digamos, es como negar que los chicos a partir de los 12, 13 años, muchos ya tienen algún tipo de experiencia sexual explícita, y es negar lo que realmente le sucede. O sea, porque el acto sexual, para meternos de lleno con lo que pasa con estos libros que han sido cuestionados, digo, un encuentro sexual con un otro o con uno mismo sucede ya desde tempranísima edad. Entonces, yo siento a veces que como padres uno tiende a negar que sus hijos están creciendo, ¿no? Y llegamos tarde a darles la información suficiente o a acompañarlos en esos momentos. Y muchas veces es la literatura la que te habilita a sentirte libre en ese momento de disfrute y goce que quizás nosotros como adultos llegamos tarde para contener. Sí, además hay que pensar que, y creo que cada uno en su propia historia lo recuerda, ¿no? Claro, por eso lo digo. Las formas de acceso que teníamos y que tienen hoy más
los jóvenes a través de Internet en general no son las mejores herramientas, ¿no? Justamente porque no están mediadas por un adulto responsable que puede poner en un punto justo este tipo de cuestiones, sino que se accede a esa información a través de lugares de Internet que son muy poco recomendables. Entonces, lo que no se habla, no se discute en la casa, en la escuela, bueno, se alcanza a través de estos lugares que en muchos casos pueden terminar incluso en la pornografía, pueden terminar en un problema para niños y para jóvenes menores de edad. Digo, pensando un poquito en nuestra adolescencia, ¿quién no pasó por sus manos un libro de Terín Collado? Por ejemplo, ¿no? Que era un libro de romance, pero donde había escenas de sexo súper explícitas. Era un relato, yo me acuerdo de mi adolescencia, con mi hermana nos íbamos pasando los libros, era toda la colección teníamos más o menos. Que ese fue nuestro acercamiento más directo a la información. Efectivamente. Sí, por eso, digamos, negar que esta cuestión, existe, digo, no, es tapar la realidad con la mano, pero lo importante también es entender que existe y hoy más, me parece que de forma más explícita, una parte significativa de la sociedad que por lo menos resiste esta cuestión, ¿no? Que de alguna manera revaloriza determinados cánones culturales que no tienen que ver con esta perspectiva. Entonces, es importante que se pueda discutir y que se puedan... que no se pueda plantear esto otra vez en esta dicotomía, ¿no? Claro. Es y sí, es y no. Lo que pasa es que está avalado desde el Ejecutivo. Sí, esto que los argentinos nos encanta, ¿no? Esta idea de la grieta para todo, ponerse en dos veredas, nos tiroteamos, ¿sí? Sin escuchar al otro, las razones que tiene, porque digamos el cambio y esta transformación que uno pretende que se alcance es, logrando mayorías abrumadoras, porque si no, digamos, las cuestiones que hoy y que siempre hemos tenido alrededor de estas cuestiones no se van a resolver. Tenemos que ser capaces de poder instalar el tema, discutirlo, tratarlo. Y la escuela en ese aspecto es el mejor lugar, ¿no? Porque es el lugar donde se pueden escuchar distintas voces, distintas maneras de mirar esta cuestión. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas a ustedes. Que tengas buen día. Hablábamos con Gustavo Sorsoli, referente de Argentinos por la Educación, en este